¿Alguna pregunta? Carlos y después Antonio. Micrófono, por favor. Sí, bueno, muy interesante, gracias. Tengo una pregunta muy sencilla, a lo mejor es una tontería, pero en la mortalidad se ve que sube mucho cuando sube la temperatura. Entonces, siempre habláis de incrementos de temperatura, que es un incremento medio, ¿no? Pero no fluctuaciones locales, que puede haber, pues que las fluctuaciones locales de temperatura sean mucho más grandes. Es decir, yo puedo tener la misma media, pero con muchas más fluctuaciones, pues va a haber eventos de una temperatura muchísimo más grande. Y como la tasa de mortalidad crece tanto a altas temperaturas, estas fluctuaciones van a hacer que la mortalidad crezca aún muchísimo más. ¿Esto se tuvo en cuenta ahí en el análisis? Sí, se tiene en cuenta porque en los cálculos que hacemos lo que utilizamos es la distribución de las proyecciones diarias de mortalidad. O sea, no consideramos para nada el incremento medio. ¿No? Porque el incremento medio, como bien dice, se da a lo largo de todo el periodo de proyección, pero los cálculos se hacen con las proyecciones diarias. Ahí quiero añadir yo una pregunta. ¿Habéis visto si hay, por ejemplo, el incremento de temperaturas nocturnas respecto a lo que sería el máximo diurno? Ahí habéis investigado. ¿Cómo me gusta que me hagas esta pregunta? Porque justo acabamos de publicar un artículo sobre el efecto de las temperaturas nocturnas en ciudades del sur de Europa. Y lo que se ve es que en las ciudades donde hay un mayor incremento de la temperatura nocturna, se asocia también con un mayor incremento de la mortalidad. Desgraciadamente, lo que no tenemos acceso, porque son datos agregados que te da el Instituto Nacional de Estadística, es a la hora del fallecimiento. Este tipo de estudios sí que se ha hecho, pero con contaminación atmosférica en el Reino Unido, con ingresos hospitalarios, donde se tiene la hora del ingreso. Y en este tipo, que sería la extensión de los datos diarios a datos horarios, lo que se observa es que el efecto de la contaminación es prácticamente inmediato. Si no recuerdo, estaba entre 12 y 18 horas después de la exposición a contaminación se producía el ingreso. Antonio. Mi pregunta es para Juan Monel. En esa última cueva que estáis analizando, y ya sé que te gustan más los bichos que tienen 4 patas, yo soy de plantas, mi pregunta es si creéis que en base a los estudios que estáis haciendo ahí y sobre todo en los restos que sé que hay de vegetales, y teniendo en cuenta que hace 10.000 años se inventó la agricultura y claramente la agricultura tiene un impacto medioambiental muy importante, aunque también necesario para alimentar a la población creciente, si creéis que podéis tener algún tipo de modelización por el cambio de especies de la zona, porque se introdujera, por ejemplo, cereales, etcétera, o otro tipo de alimentación, otro tipo de especies cultivadas para alimentar, pues yo qué sé, ganado, etcétera. Si eso crees que también de esos estudios que estáis haciendo se puede llegar a tener en ese microcosmos de Atapuerca una serie de valores. De hecho, hay algunas especies que aparecen, es que esto, bueno, lo he explicado porque al final es mucho, pero sí que a partir del Neolítico, de la introducción de la agricultura, se ven, no solo en Atapuerca, sino en otros yacimientos en la península ibérica o en otros sitios, hay algunas especies que actualmente son comensales o antropofílicas, o sea, que aprovechan las estructuras humanas y aprovechan de la presencia humana, que aumentan su presencia en estos tipos de yacimientos, que, claro, anteriormente no se encuentran, aunque estén, pero no se encuentran anteriormente a esos periodos. Y en los análisis que hacéis, dentro de esa comparación de, por ejemplo, en todo el tema del efecto climático, etcétera, ¿crees que el impacto de la actividad humana ahí es, digamos, directo en ese cambio de especies, es mayor que estas extinciones que ves y demás, o no? Bueno, de extinciones no lo sé, pero al principio del Holoceno
de cambios de distribución y de diversidad de especies, sí, porque hace unos años publicamos además un artículo comparando lo que era el efecto del clima en las especies de micromamíferos a finales del Pleistoceno superior y a partir de unos yacimientos también en el Holoceno de la Edad del Bronce y el Neolítico de la Edad del Bronce. Y se veía que en ese periodo, con varios yacimientos de la península ibérica, ahora no recuerdo, eran del norte, del centro, de varias zonas, se veía que la diversidad de las especies está afectada al final del Pleistoceno superior por los momentos climáticos. Sin embargo, ya a partir del Neolítico era el efecto antrópico el que motivaba la aparición, que encontraras unas determinadas especies o no en unos determinados yacimientos. De hecho, nosotros, trabajando con unos arqueólogos, hemos llegado a la conclusión de que los cambios de vegetación han sido muchísimo más dinámicos de lo que se veía utilizando ya eDNA, y se ve que ha habido cambios en la península ibérica, en el norte de la península ibérica, cambios brutales en la dinámica de la vegetación que no sabíamos que habían existido. Hola, gracias, muy interesante. Una pregunta muy rápida. Tanto el primer como el tercer ponente habéis mostrado la misma gráfica en la que se ven las fluctuaciones de temperatura media a lo largo de la historia reciente. ¿Cómo se calculan los datos de la era preindustrial? Porque no es el mismo caso que mirar conchas de foraminíferos. O sea, ¿eso sabéis cómo se hace? ¿Cómo se sabe? ¿Los datos de qué, perdón? Los datos de temperatura de la época, digamos, de la era preindustrial, o sea, de esas gráficas en las que se ve cómo ha crecido. Hay un montón de proxies distintos que se utilizan para llegar hasta, incluso núcleos de hielo, hasta casi 1 millón de años atrás. Pero tienes testigos de árboles. Dentro de cronología vas viendo pues, la sucesión de anillos de los árboles y polen, hay un montón de esto paleoclimático. Que la gráfica es muy detallada porque se ven oscilaciones. Sí, pero hay una reconstrucción de casi 800.000 años utilizando desde cores de hielo en diferentes zonas hasta, por ejemplo, en Galicia se ha hecho una reconstrucción utilizando las turberas. Sí. Hay varios métodos para hacer esa reconstrucción. Con una granularidad tan fina como la que se ve en la gráfica, sí, va de año en año. Hay una variabilidad que es la que a veces mostramos y a veces no para simplificar. Pero cuando se hace un blending de todas las fuentes de paleoproxy, pues tienes una estimación de la incertidumbre asociada que es mucho más pequeña que los cambios, o sea que está dentro de los márgenes. Pero vamos, os invitamos a que veáis, hay una reconstrucción que ha hecho la NASA animada, en donde podéis ver las fuentes de dónde se ha sacado la información para cada... Yo creo que lo interesante ha sido que el hecho de que hubiera un proceso multilateral en el que se discutieran estas cosas, primero impulsó el IPCC, que ha tenido sus 6 ciclos de informes de evaluación, con informes intermedios en esos ciclos que se han requerido por parte del proceso multilateral de discusión entre los gobiernos. Se han pedido estos informes regulares, pero también otros informes intermedios. En el ciclo sexto que estamos ahora, de hecho, ha habido 4 informes intermedios también del IPCC. De hecho, hubo una gráfica muy famosa que se llama el palo de hockey de los primeros informes, que era esta misma figura pero casi recta y de repente subía, que fue muy criticada porque el análisis con el que se hizo pues usaba técnicas estadísticas que no eran lo ideal. ¿Soy yo el que hace ese ruido con él? Sí. Entonces, en este ciclo de varias décadas se han mejorado las técnicas estadísticas, se han incorporado nuevas fuentes y se cuantifica variabilidad de muchas maneras. Hay cientos de artículos mejorando y depurando pues, toda esta información histórica. ¿Sí? ¿Pregunta más? Hola, yo soy Arantxa Sanz del Centro de Recerca Matemática y me encantaba la sesión y muchas gracias por haberla programado con 3 ponencias tan distintas y tan complementarias y para Aurelio y para, no sé si eres José Manuel o José María Gutiérrez, pues me gustaría hacerles muchas preguntas, pero la que os hago un poco a todos, incluida la Chairwoman, se relaciona con lo que hemos estado antes hablando un poco con el papel de los medios y de la comunicación científica, ¿no? Es decir, aquí un poco en el papel que tenemos los científicos y cualquiera que trabajemos en clima o en meteorología y las redes sociales. Yo creo que a todos nos da un poco de prevención
habernos convertido a veces en ser, sin tener un periodista o un experto en comunicación, la persona que va a tener que comunicar. Pero en una situación como la emergencia climática, tan complicada de entender por escalas temporales, por dimensión para el ciudadano de a pie, ¿cómo sentís vosotros? ¿Tenemos que un poco que ejercer ese papel, perderle el miedo y hablar mucho de nuestra ciencia y de la de otros compañeros en las redes sociales? Bueno, si quieres empiezo yo. A ver, es un fenómeno muy complejo, ¿no? Y tiene muchas aristas y ahora yo creo que la sociedad va a ir por delante de los científicos, porque la acción está ahí. Nosotros, que somos un centro multidisciplinar y que tenemos desde economistas, glaciólogos y un poco de todo, encontramos que es muy difícil comunicar bien, ¿no? Y una de las cosas que recientemente estamos realmente haciendo un esfuerzo es en comunicar el reto que supone el cambio climático en clave de oportunidad. El IPCC ha hecho su labor, hemos puesto encima de la mesa las evidencias de que hay un problema y es un problema muy grave, pero si lo queremos resolver tenemos que empezar a comunicarlo en clave de que cambiar es una oportunidad para mejorar, no solamente eliminar las causas del cambio climático, sino también mejoras sociales y mejoras de reducir las brechas de desigualdad, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer transformaciones para abordar el cambio climático que pueden ser beneficiosas en muchos aspectos para la sociedad. Y si no cambiamos ese mensaje, o sea, si seguimos hablando de desastres solamente, al final la sociedad no va a reaccionar, o sea, va a pensar que no tiene remedio y que entonces ¿para qué nos vamos a preocupar y para qué vamos a hacer nada, ¿no? Y en estos momentos hay una reacción social del sector privado, de los propios gobiernos, que está alcanzando un momento que tenemos que impulsar hacia adelante, no lo podemos impulsar hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todos los que trabajamos en estos temas empecemos a un poco buscar esa clave de, sí, es un problema muy grave, hay que resolverlo, pero también es una oportunidad. Entonces, esa es un poco la clave de la comunicación que yo le daría a todo el mundo que quiera poner su grano de arena para resolver este problema, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia. Yo antes no comunicaba nada, porque básicamente no me parecía que fuese mi capacidad. O sea, para decir cosas que al final confundan o sean muy técnicas, pues no comunicaba. En el IPCC nos dan cursos de comunicación, justamente para que abras la boca para decir aquello que tienes que decir y el resto te calles, porque ahora hay una parte de la comunidad científica que se llaman científicos en rebelión. O sea, es como se abogan por el activismo, más allá de ser científico, pues hay que ser ciudadano y activista para que las cosas se muevan. Pero eso tiene un peligro también, porque la ciencia, y en eso el IPCC es muy claro, es neutral. La ciencia se ha ganado credibilidad en esta arena del cambio climático tras muchas décadas, justamente porque ha tenido mucho cuidado de que todo lo que dice son evidencias científicas y no hay ninguna opinión. Esto es lo que hay desde el punto de vista de la ciencia, y todo lo demás, como ciudadano me lo callo, porque también es importante, pero es más importante que te dé esta información, que es mi trabajo, pues ciudadanos hay muchos y científicos pues somos unos pocos menos. Entonces, esa es un poco la idea, lo que hay detrás de esta formación, entre comillas, que es sentido común, pero a veces hace falta que te lo enseñen, para, pues cuando te toca comunicar aquello que debes de comunicar, lo tienes que hacer, pero hasta ahí, porque a partir de ahí es especular y tampoco aportas nada objetivo. Entonces yo creo que cada uno, la ciencia tiene su rol, la sociedad tiene su rol, los organismos o organizaciones activistas tienen su rol, tienen que existir, la gente joven por definición es eso. Entonces que lo suyo es que cada uno hagamos el papel que nos toca para sumar y no restar. Y quizás añadiendo lo que dice José Manuel, cuando hemos estado haciendo cosas con el IPCC, ¿no? Uno de los problemas con los que nos encontramos es cómo comunicar esos mensajes que son complejos, que vienen de ese ejercicio colectivo de toda la ciencia, cómo comunicarlos y no supersimplificarlos para que se malinterpreten. Y uno de los ejemplos más claros que últimamente surgió en uno de los informes especiales del IPCC, el de cambio climático y uso de la tierra, fue precisamente el tema de comer o no comer carne o las dietas, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, tuvimos, nos dieron bastantes directrices a todos los que habíamos estado en ese informe de que no teníamos que simplificar los mensajes y aún así, pues algunos autores los súper simplificaron y bueno, pues ya sabéis el debate que hay, ¿no? No os tengo que contar, ¿no? Aurelio, ¿tú qué dices? Yo, bueno, como no me entusiasma mucho la relación con los medios, yo estoy de acuerdo con la visión de María José, que hay que afrontarlo cuando hablas con ellos desde un punto de vista positivo. Y a veces es difícil porque la mayoría de estudios, sobre todo desde el punto de vista de salud, los estudios epidemiológicos que publicamos, básicamente los resultados se basan en resultados, entre comillas, negativos para la salud. Pero siempre hay que tratar de acabar con un mensaje en tono positivo, ¿no? Como el que comentaba yo, de si implementamos políticas adecuadas o tratamos de mejorarlas, esto va a suponer un gran beneficio para la salud. Y normalmente el ejemplo que suelo poner es el que sucedió no solo en Barcelona, que lo publicamos, pero bueno, sucedió en todo el mundo, que con el confinamiento total, cuando todos nos quedamos en casa, los niveles de contaminación generada por el tráfico bajaron más de un 75%. Y en un año los hemos recuperado. Este tipo de ejemplos son los que se han de poner a la sociedad para que se den cuenta de que si hay una acción, habrá un beneficio. Pero para la sociedad, esta acción y este beneficio en muchas ocasiones es difícil de ver. Porque el paso entre la evidencia científica y la implementación en la sociedad no depende del científico. Depende del político que toma la decisión. Y el político toma la decisión normalmente en base al corto plazo. Porque en 4 años tiene las siguientes elecciones. Y muchas de las políticas que se deberían implementar para reducir las emisiones a corto plazo no estarían bien vistas. ¿No? Solo tenemos los ejemplos en la prensa de que cuando se empieza a hablar de poner un peaje en las grandes ciudades, todo el mundo quiere peaje, pero nadie quiere pagar el peaje. En Barcelona, cuando pusieron la zona de bajas emisiones, todo el mundo quería la zona de bajas emisiones, pero no me quiero cambiar el coche. Entonces el ayuntamiento sacó un montón de casos excepcionales a los cuales puedes aplicar para seguir circulando con tu coche contaminante, sin hablar de los vehículos de reparto que están constantemente arriba y abajo además hoy que es Black Friday, con los temas de Amazon y el AliExpress y todos estos tipos de... Es decir, que en ocasiones es difícil combinar el corto con el largo plazo para que la sociedad pueda apreciar esta acción positiva que tiene la ciencia sobre la reducción, o que pretendemos trasladar sobre la reducción de los efectos del cambio climático. Manel, ¿y tú qué dices? Yo creo que lo habéis dicho todo, pero sí que es verdad que a veces es difícil de explicar. Bueno, yo, por ejemplo, en nuestro caso, los cambios del pasado, pero está bien hacer entender a la gente de que esto luego puede servir para entender cómo está cambiando el clima ahora o cómo va a cambiar en el futuro, y que todo es importante y que al final, si todos pusiéramos, o sea, si se pusiera el granito de arena que se tiene que poner, quizá podríamos cambiar las cosas. Eso está claro. A veces es difícil de divulgar y explicar, por ejemplo, sintetizar 2,5 millones de años en 20 minutos es difícil. Me he dejado un montón de cosas por explicar y yo no sé si al final, por ejemplo, se puede entender todo así, ¿sabes? Pero es necesario, claro. Muy bien, bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero dar las gracias a los ponentes y a los que habéis estado escuchando, que llevamos 10 minutos de más y un día muy, muy largo. Muchas gracias a todos.